En el ejercicio 16 nos piden un término en particular. Cuando la potencia es medianamente grande, el desarrollo en este caso va a tener 12 términos, ¿sí? N más 1. Generalmente nos van a pedir un término en particular, uno o dos. Cuando nosotros tenemos un binomio y no queremos hacer todo el desarrollo según el teorema del binomio de Newton, tenemos la fórmula del término késimo. ¿Qué quiere decir eso? Esta fórmula nos va a permitir hallar un término en particular. Cabe destacar que en este desarrollo podemos calcular solo hasta el término 12, porque tiene n más 1 términos del desarrollo. Si nos piden un término 13, en este binomio es imposible. N es lo que nos brindan como información, A es el primer término, B es el segundo término. ¿Qué sería K? K sería el término que nos piden. En este caso dice hallar el cociente que resulta de dividir el quinto término y el segundo término. Entonces nos están pidiendo el segundo término y el quinto. Comenzamos con el segundo. ¿Qué sería entonces? Término 2. T sub 2. K vale 2. N 11 de K menos 1, de 2 menos 1, 1, por primer término X elevado a la N 11 menos K menos 2 más 1, por segundo término menos A elevado a la K menos 1, 1. Entonces, ¿qué nos queda? Que término 2 va a ser igual a 11 combinaciones de 1 da 11 por 11 menos 2, 9 más 1, 10. X a la 10 por todo número elevado a la 1 da el mismo número. Regla de los signos, 11 por menos 1, menos 11, X a la 10, A. Este sería el segundo término. Vamos con el quinto término. De la misma forma, utilizamos la fórmula del término késimo. N 11 de K menos 1, 4. K vale 5. Por X elevado a la N menos K más 1. Por segundo término elevado a la K menos 1. 5 menos 1, 4. 11 combinaciones de 4. 330. Por 11 menos 5, 6, más 1, 7. X a la 7 por menos 1 a la cuarta es 1 positivo, a la cuarta. Tenemos entonces el quinto término. Pero nos pedían el cociente al dividir quinto término dividido segundo término, es decir, nos están pidiendo esto, T sub 5 sobre T sub 2, que va a ser igual a eso, entonces 330, X a la 7, a la cuarta, todo sobre menos 11, X a la 10, A. ¿Se pueden simplificar? Sí. Fíjense que 7 de estos, acá sobreviven 3. Se me va uno de estos, acá también sobreviven 3. Simplificamos con la calculadora, 330 sobre menos 11 igual, eso da menos 30. Entonces nos queda menos 30, arriba sobrevivió a al cubo, abajo sobrevive x al cubo. Y ese es el cociente entre el término 5 y el término 2. En el caso de que nos pidan
no dice explícitamente qué término es, por ejemplo acá dice quinto y segundo término, ¿qué pasa cuando nos dicen término central? Cuando dice término central, vamos a calcular de qué término se trata. En el caso de que n sea par, va a ser n más 2 sobre 2 el término central. En el caso de que sea impar, n más 1 sobre 2 y también n más 3 sobre 2. Vamos a tener dos términos centrales por calcular según la fórmula del término k'ésimo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio D dice hallar el término del medio o el término medio o el término central. Son distintas formas de hablar de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que n es par. Entonces tenemos un solo término, 6 más 2 sobre 2. 8 dividido 2, 4. Nos está pidiendo que calculemos entonces el término 4 o cuarto término. T sub 4, n de k menos 1 por primer término, raíz cúbica de x, elevado a la n menos k más 1 por segundo término menos raíz cúbica de y elevado a la k menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? 6 combinaciones de 3. Recuerden que el número combinatorio lo resolvemos como la fórmula de combinaciones. 20 por raíz cúbica de 3, de x, perdón, elevado a la 6 menos 4, 2, más 1, 3, por menos raíz cúbica de y. Bien, nos va a quedar entonces 20 por raíz cúbica elevado al cubo, se cancelan y queda solamente x a la 1. Menos 1 elevado al cubo, sobrevive el signo menos, y lo mismo que en el caso de la x, se cancela la raíz con la potencia. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 20xy. Es el término central o término medio del desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando nos dice, como por ejemplo en el ejercicio F, dice término independiente? ¿Qué dice el término independiente? 16 era F. El término independiente es aquel término que no depende de la variable. En este caso nos dice el término independiente de x. Entonces, como nosotros, si no desarrollamos todo este binomio, no sabemos cuál es el término independiente, en la fórmula del término k'ésimo, k va a aparecer como variable, porque no sabremos cuál es el término en cuestión. Entonces nos quedaría así: término k'ésimo, no sabemos cuál es el término independiente de x, k permanece variable, por n de k menos 1, n si conocemos, 12, k menos 1 no, por primer término, x al cuadrado, a la n menos k más 1, k no conocemos, por segundo término, a la k menos 1. Pasamos en limpio esto no podemos calcular porque no conocemos n, 12 k menos 1 por esto que nos da
podemos asociar el 12 con el 1 y nos queda 13 menos k. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por 13, 26. 2 por menos k, menos 2k. 1 elevado a la k menos 1, 1 elevado a cualquier número es 1, sobre, distribuimos la potencia casería y nos queda sobre x a la k menos 1. En ese caso, necesitamos jugar con las potencias de x. ¿Por qué? Porque fíjense que lo podemos hacer. División de potencias de igual base, se restan los exponentes. Esto menos esto. Entonces nos queda 26 menos 2k menos k menos 1. Vemos que la potencia de x tendríamos que saber, en este caso, como queremos que sea un término independiente de x, esa potencia tiene que valer 0 para que x desaparezca. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces decimos, esa potencia tiene que ser igual a 0. 26 menos 2k, jugamos con los signos ahí, menos k más 1, debería ser igual a 0. Y nos queda una ecuación en la que podemos hallar el valor de k. Menos 3k va a ser igual a menos 26 menos 1. K va a ser igual a menos 27 sobre el menos 3 pasa dividiendo. K vale 9. Entonces, fíjense que hallamos el valor de k. Según nuestra resolución, el término en el que desaparece la x, término independiente de x, es el término 9. Vamos a hacer la verificación. ¿Cómo sería la verificación? Calcular efectivamente el término 9. N de k menos 1, 8, por primer término elevado a la n menos k más 1 por segundo término a la k menos 1, 8. Entonces nos queda 12 combinaciones de 8, 495 por x al cuadrado elevado a la 12 menos 9, 3, más 1, 4, 1 a la 8, 1, sobre x a la 8. 495 por potencia de potencia, se multiplican los exponentes y acá efectivamente podemos simplificar estos dos. Por lo tanto, sería 495. Efectivamente, el término 9 es el término donde desaparece la x. Entonces, la respuesta sería término 9.